Bueno, genera mucha preocupación, sobre todo porque nos encontramos en una situación sui generis de restricción de derechos fundamentales como consecuencia de la emisión de las cuarentenas rígidas, las dinámicas y demás, que si bien son justificadas por la situación actual que estamos atravesando, esto no significa que las instancias estatales puedan generar arbitrariedades o puedan excederse del marco constitucional y legal que les permite accionar. En el caso del Beni nos resulta bastante preocupante porque la situación de emergencia sanitaria realmente es muy grave, no se cuenta en este momento con una contención por parte del Estado que haya generado durante estas semanas, días atrás, meses atrás para el lugar, pero además con una situación económica o social bastante crítica también como consecuencia de aquello. En el caso del Beni además nos preocupa porque nosotros hemos recibido 3 denuncias sobre hechos de tortura. De acuerdo a nuestra experiencia en investigación sobre vulneración al derecho a la integridad y vida, consideramos que existen fuertes indicios para establecer la comisión de este hecho por miembros militares, efectivos militares de la Fuerza Naval de San Ignacio de Mojos, del Distrito Naval 2, donde se ha visto como formas sistemáticas o modus operandi del ejercicio de tortura, que básicamente es en el sometimiento de golpes, la asfixión en bolsas plásticas, el sumergirlos en agua. Y evidentemente esto es un acto totalmente reñido con la ley. Y además, en el caso de este Distrito Naval 2, además se ha constatado la suscripción de acuerdos privados que evitarían ilegalmente, fuera del marco de la ley y no válidos, que las víctimas puedan acudir ante un sistema judicial para denunciar estos hechos de tortura o tratos crueles. Por un lado. Lo segundo es estas declaraciones igual excesivas y cargadas de tono. Ponderamos que la autoridad haya hecho una disculpa a través de las redes sociales, sin embargo de ello no es menos reprochable que hacer una amenaza que ha consistido en eso, una amenaza sobre un delito de lesa humanidad como es la desaparición forzada, pues está altamente reñido con la vigencia de derechos humanos dentro de nuestro país. Creemos que es importante ante esta situación tomar medidas legislativas, como por ejemplo lo que manda la Constitución Política del Estado en el artículo 139, parágrafo tercero, respecto a que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe generar una norma legal que pueda arreglar cómo se va a operar o cómo va a funcionar toda la estructura del Estado en situaciones de estado de excepción o como el que estamos viviendo en este momento, que definitivamente está generando restricción de derechos fundamentales. Perfecto. La Defensoría va a presentar quizás o va a pedir, aparte de la Asamblea Legislativa, se va a hacer algún otro trabajo más en cuanto a estos temas de tortura y este tema de amenaza también por parte de las autoridades. Sí, a ver, dos cosas. Estamos haciendo una comunicación con esta resolución sobre torturas al Subcomité para la Prevención de Tortura en el marco del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura en Naciones Unidas. Ya se está haciendo la remisión de nuestra resolución por hechos de tortura. Se está pidiendo también a la presidenta que pueda exhortar y recordar, nosotros estamos recordando también al ministro de Defensa y a las Fuerzas Armadas, la obligación del respeto de los derechos humanos, la persuasión para que la forma de diálogo con la población siempre sea respetuosa, siempre sea enmarcada en los derechos humanos. Y también es importante, estamos haciendo la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional en marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sobre las leyes de excepción. Quizás ¿cómo le puedo mencionar? Lo que se está viviendo en Estados Unidos por el tema de este afroamericano que ha fallecido a manos de efectivos policiales, con lo que está pasando con nosotros, ¿cuál es la unión que se da en este tipo de casos? Quizás
Ahora se habla mucho de la muerte de esta persona norteamericana, pero acá también tenemos muchos casos, no solamente en nuestro país, sino en Sudamérica, en el caso de tortura, en el caso de racismo, vemos autoridades que han incluso mencionado, en el caso del viceministro de Educación, de que milagro que los ponchos rojos no ahora quieran estudiar, o declaraciones de este estilo. ¿La Defensoría también está actuando en estos casos? Sí, definitivamente nosotros hemos hecho un reclamo público respecto a esta polarización o a la politización de la pandemia que está generando un ahondamiento en el conflicto que teníamos en noviembre del año pasado. No es responsable hacer esta división política en la sociedad cuando en ese momento estamos enfrentando una emergencia sanitaria internacional que correspondería que tanto el Estado como la sociedad tendría un enfoque necesariamente o solo estrictamente en salud. Lastimosamente, la forma de accionar de las autoridades estatales, en especial el gobierno central, están ahondando este discurso de racismo, este discurso de violencia, este discurso de violación de derechos humanos que, pues, en este caso, con delitos de lesa humanidad, con la impunidad en casos de tortura o con amenazas sobre desapariciones forzadas. Entonces, es importante en ese contexto generar, no llegar a un contexto como el que vive Estados Unidos, que definitivamente tiene un componente social, histórico distinto al que tenemos en Bolivia, pero que los grados de violencia tienen que ser manejados en el marco de lo que señala nuestra Constitución, que es el diálogo de paz, que es la interculturalidad, entender que somos muchas naciones que tienen que confluir en la construcción de un solo Estado, el Estado plurinacional comunitario, además, donde hay un reconocimiento a la larga data de exclusión que ha tenido nuestro país. Por eso sí es importante que el Estado pueda enfocarse como órgano ejecutivo en la atención de la pandemia, en un marco técnico, lo que es el derecho a la salud, pero que la Asamblea Legislativa y los otros órganos de poder, como el órgano judicial principalmente, puedan generarse una suerte de control de las acciones que se realizan por el otro órgano del Estado. Aquí es importante, sí, es un rol fundamental, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que pueda tener un tratamiento adecuado de este proyecto de ley sobre regulación de los estados de excepción dentro del marco constitucional y de convencionalidad que rige nuestro país.